cosa es lo que pasa con el Colegio de Ingenieros? ¿Qué cosa pasa con el conjunto de colegios profesionales en general? Según hemos escuchado o somos testigos, no tienen la importancia y la trascendencia de otros tiempos. Pero no solo eso, en muchos de los casos no tienen una buena institucionalidad, tienen 2 directivas nacionales y por lo tanto están en una situación de crisis permanente. Hemos invitado al ingeniero Dematrio Leandro Prado, ingeniero agrónomo de profesión, ex docente de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, pero también ex decano del Colegio de Ingenieros de Ayacucho, con quien vamos a conversar sobre este tema y ver a profundidad cuáles serían las raíces de una crisis que aparece ya de manera sostenida. Ingeniero Leandro, muchas gracias por venir al programa. Carlos, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches también a la audiencia. Bueno, a tus órdenes para conversar sobre este acontecimiento. Bueno, todos hemos sido testigos de algo, creo, inédito, ¿no? ¿No había pasado esto con el Colegio de Ingenieros o es que tiene algún antecedente anterior? No, de ninguna manera. Bueno, de alguna forma ha habido en algún momento 2 decanos departamentales, pero eso se ha superado. Pero ahora estamos asistiendo a una crisis mucho más profunda. Pero no solamente es una crisis solo en el colegio, es una crisis nacional. Estamos viendo que esta crisis se ha acentuado demasiado a todos los niveles del Estado. Pero no solamente a nivel del Estado, sino también a nivel de todas las instituciones públicas, privadas, inclusive la sociedad civil. Entonces, claro. Eso está reflejándose precisamente en todos los acontecimientos y en estas últimas cosas que estamos viendo sobre la selección de los colegios profesionales y otras, ¿no?, que quisiéramos superar. Bueno, eso es el objetivo, ¿no? Hay instituciones débiles, cualquier cosa nos pasa, ¿no? No hay contrapeso al Estado, el Estado tiene todo el poder de decisión para todas las cosas y los colegios profesionales debilitados no juegan el papel que debieran jugar. ¿Qué hay detrás de la crisis esta que felizmente ha sido superada en el Colegio de Ingenieros? Imaginémonos que los colegios profesionales no tienen fines económicos netamente, son fines más bien sociales. Lo que ocurre es que en estos colegios profesionales ese aspecto social se ha descuidado totalmente. Lo que ven solamente es un poquito la marcha institucional aún desordenada, servicios a sus profesionales de alguna manera, pero la relación de las instituciones para el desarrollo de la región con la sociedad, conversando, dialogando, se ha perdido. Mientras eso no ocurre, naturalmente se va a convertir en una instancia, sea profesional o no, pero de poca relevancia, no tiene sentido. Entonces lo que estamos queriendo es superar, mejorar, contribuir para que esta relación, los objetivos, la misión que tienen los colegios profesionales, específicamente el Colegio de Ingenieros, recupere, se ponga al servicio, dialogue, ¿no es cierto?, y plantee alternativas, propuestas para el desarrollo de la región, porque el colegio profesional a nivel nacional también vela el progreso y el desarrollo de la nación. Ahora, usted conoce por dentro el Colegio de Ingenieros. No mucha gente señala de que el colegio no está al servicio de los ingenieros y los ingenieros están ahí prácticamente desprotegidos. ¿Cuánto de esto es verdad? Bueno, eso es un vox populi, ¿no? Los ingenieros dicen, ¿para qué me sirve el colegio? Y muchas veces también nosotros somos conscientes de indicar que un colegiado, que un egresado de la universidad debe sentirse orgulloso de estar colegiado. Pero en este sentido no se sienten de ese modo, sino más bien se ven casi obligados a colegiarse. Ese asunto tenemos que ir precisamente corrigiendo porque el colegio como institución, como su institucionalidad, debe ver tanto interno como el externo. Y el interno para ver de qué manera presta los mejores servicios a ese colegiado, al colegiado que le da la institucionalidad, al colegio que le da la presencia, al colegio que debe representarle. Y externamente, como antes dije, de qué manera contribuimos a la sociedad, de qué manera estamos interesados en contribuir al desarrollo de la región, pero pensando no solamente en un sector prioritario de la región, de la población, sino pensando más bien en la mayoría de los que menos tienen. Claro, ahora cuando los ingenieros dicen estamos desprotegidos, el colegio no me sirve para nada,
en realidad, ¿qué cosas estarían esperando ellos del colegio, en este caso del Colegio de Ingenieros? En algunos momentos creo se exagera. No es que no tiene posibilidades. Lo que ocurre es que los colegas que ingresan a representar al Colegio de Ingenieros no van con esa mística de servicio, no van con el interés de apoyar, de contribuir, de mejorar, sino van más bien por aspectos, disculpa, por figuritismo, por apoyarse en algo, para salir trampolín. Ese es el asunto principal, creo yo, porque los colegas que ingresamos al Colegio de Ingenieros ni siquiera damos el tiempo necesario como para poder trabajar adecuadamente con los agremiados, con la sociedad en su conjunto, sino simplemente por intereses muy particulares. Ese asunto tiene que ir superándose poco a poco. Yo rogaría que los colegas que de aquí adelante se propongan ser decanos no vayan con ese interés personal. El interés personal tiene que estar absolutamente pospuesto. Lo principal es de qué maneras no solamente servimos a nuestros agremiados, sino de qué manera servimos mejor, cómo la institución le va a retribuir lo poco o mucho que da al ingeniero y de qué manera también ellos deben sentir muy contentos. Para ver ese asunto hay varios colectivos porque el Colegio de Ingenieros está bien organizado, está organizado teóricamente y hay muchos espacios en los cuales podemos trabajar en forma conjunta, en forma coordinada. Por ejemplo, la comisión consultiva, el consejo consultivo. El consejo consultivo debe estar constituido por los ex-decanos. Pero ¿qué ocurre cuando un decano sale y el otro ingresa? No le toma en cuenta a los ex-decanos, ya no le toma en cuenta, porque pareciera que todo el trabajo que ha hecho tiene que ser borrado y empezar de nuevo con el otro sector. Cuando de alguna manera los ex-decanos que hemos pasado, sí ya tenemos en nuestras experiencias, si bien con algunos errores cualquiera puede cometer, pero con esa experiencia podemos contribuir trabajando estrechamente con el que ingresa. Por ejemplo, ahora veo con satisfacción que el nuevo decano es un joven, que está muy bien, pero también tiene que apoyarse en la experiencia, y eso sería importante. Por eso estoy tratando de fomentar que este consejo consultivo funcione, y yo soy el primero en aportar eso. Bueno, tenemos al primer miembro del comité consultivo. Bueno, esa es una demanda interesante, ¿no? Porque, bueno, hay gente con mucha experiencia, hay gente que puede contribuir, entonces, y además están dispuestos a hacerlo y lo harían con mucho gusto, porque de esa manera se sienten no solo útiles al servicio de su colegio, sino también contribuyen con todo aquello que conocen. Ahora, lo particular de estas elecciones también han sido muy disputadas, parece muy confrontacional en algunos de sus aspectos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo no he vivido tan de cerca todo este proceso eleccionario, porque por mi condición de cesante, etcétera, yo estoy más en el campo, tengo que ser sincero. Sin embargo, en los últimos acontecimientos incluso nos llamaron para hacer un consejo, para orientar, para tomar decisiones. Pero como yo estaba en el campo, no accedí. Pero finalmente nos damos cuenta que efectivamente hay una propuesta entre ellos, pero lo que ocurre es lo siguiente: no están siendo los colegas muy bien representados por los que ingresan. Por la misma situación de que muchas veces hay una contradicción entre los diferentes capítulos, cuando no debe haber ella. Por el contrario, debemos aunar esfuerzos y ver el momento que ingresamos ya solo como una sola unidad. Pero ahora hay una competencia entre civiles, entre agrónomos, entre agrícolas y otras especialidades. Ese asunto necesariamente se tiene que superar. Como antes dije, viendo la unidad, la institucionalidad y el servicio a la sociedad, principalmente el servicio a la sociedad, porque al interior sí hay muchos aspectos que pueden ayudar, pero lo más importante para mí es la mirada hacia afuera. Ahora, sería bueno por lo menos un encuentro entre todos los candidatos, ¿no?, para ver cómo se apoyan. Sería excelente y evaluar ese asunto, entre ellos cómo pueden, a pesar de que había unos problemas internos entre ellos, unas competencias aparentemente, pero ahora ya pasó la elección. Si ya pasó la elección, seríamos capaces de juntarnos, de proponer y apoyarnos entre los colegas que se han presentado. Pero ahora seguramente lo van a dejar sueltos, solos, para ver a ver qué hacen. Nosotros, en cambio, estamos con la intención, por lo menos el que habla, con la intención de apoyar
fuertemente a cualquiera que ingrese como paz decano. Bueno, ahora, sin embargo, la realidad del Colegio de Ingenieros, las dificultades y problemas no serían las únicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el Colegio de Trabajadoras Sociales hace mucho tiempo que tiene 2 representaciones, el Colegio de Enfermeros igual, y bueno, esto tendería a generalizarse. El Colegio de Profesores, creo que desde el nacimiento. ¿Qué nos está indicando esto? Bueno, como vemos allí, lo que quieren es sobresalir personalmente. Las personas que son decanos ya se consideran, ya parecían en otro estatus, con otros intereses, más que con los intereses generales. Nosotros hemos apoyado en mi gestión, por ejemplo, el COREDE, hemos sido hasta presidente del COREDE, pero cuando tú empiezas a trabajar con el COREDE en diferentes mesas, porque el interés es múltiple al desarrollo de la región, no quieren contar con tiempo. Dicen, no tengo tiempo, es porque tiene tiempo. Y se van aislando, como si la problemática de la sociedad no les requiriera a los colegios profesionales. Entonces ellos simplemente ingresan y ocupan más de su tiempo en sus actividades cotidianas, pero no brindan el apoyo, no otorgan el tiempo al colegio profesional, a su colegio, sino simplemente a sus actividades cotidianas. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de los colegas que se presentan a ser decanos, trabajando en diferentes lugares, darán un 10%, y eso es mucho de su tiempo, al colegio. Entonces, en esa dinámica, los administrativos u otras personas hacen las cosas, las actividades del colegio, y no el profesional, y no el decano en sí. Entonces, ese es un asunto que hay que superar, igual que el COREDE. En el COREDE también somos muchos colegios profesionales. 19, creo. Pero ¿qué estamos contribuyendo realmente, tangiblemente, para el desarrollo de nuestra región? Hay mucho que hacer. Hay que retomar esos espacios, pero tiene que haber compromisos personales, profesionales, de la ética y la responsabilidad de cada cual se presente. De lo contrario, no se va a lograr. Ahora más que nunca la importancia de los colegios es urgente, ¿no? Claro, ahora exactamente, porque se supone que el colegio profesional es el que está preocupado para plantear las propuestas de desarrollo y los cambios sociales que constantemente están presentando. Allí debemos estar inmersos, debemos ser los que conglomeramos la sociedad civil con nosotros y plantear estos cambios sociales que requerimos de urgencia, cada vez más urgente. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Muchas gracias, ingeniero Demetrio, por venir aquí al programa y dar sus puntos de vista, ¿no? Porque la institucionalidad en general nos interesa a todos. Muchas gracias, ¿no? Con individualismo y cosas, en realidad poco es lo que podemos hacer. Muchas gracias. Carlos, te agradezco por este espacio y estoy dispuesto a seguir cuantas veces sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y nosotros podemos decir, amigos, que en realidad la necesidad de los colegios profesionales ahora es mucho más urgente, porque las crisis y las circunstancias que nos ocurren necesitan respuestas técnicas, respuestas profesionales, respuestas multidisciplinarias, y esto es lo único que puede venir desde las instituciones y desde los colegios profesionales. Pero lo que estamos viendo es que no solamente se ha perdido institucionalidad, sino también se ha perdido presencia. Y entonces un colegio emite un pronunciamiento y los otros ni cuenta se han dado, ni se sienten aludidos. Y eso es lo que tenemos que recuperar, sobre todo institucionalidad y autoridad, para que nuestras opiniones y puntos de vista técnicos y profesionales sean tomados en cuenta por quienes toman decisiones, pero ya en esferas políticas.